Hoy en Broadcast, avances tecnológicos, equipos que ofrece la industria de la radio, televisión y media streaming. Entrevistas a personalidades, fabricantes, ingenieros de campo en las Américas y profesionales del medio. Conducido por Alfonso López, reconocido proveedor de la industria del broadcast. Este programa es patrocinado por Wheatstone Corporation, transmisores Next y SWAT de 305 Broadcast y Avicast, el software ideal de Visual Radio. Hoy en Broadcast. Muy buenos días, bienvenido al sexto episodio de Hoy en Broadcast. Hoy me siento muy contento porque tenemos un invitado especial, un ingeniero que respeto mucho, lo conozco de hace varios años en la industria. Se trata del ingeniero Carlos Franciscangeli. El ingeniero Franciscangeli, para los que no lo conocen, es un ingeniero belga que ha trabajado para Radio Francia Internacional, para Globo Brasil. Hoy, en este momento, está haciendo instalaciones para la empresa ERI, de antenas ERI, por el tema del repack que se hizo aquí en los Estados Unidos. Y el ingeniero Franciscangeli tiene muchísima experiencia trabajando con Radio Francia Internacional. Él tuvo la dicha de poder viajar a todos lados del mundo, a África, a Asia, a Gaza. Me acuerdo que una vez nos contó una experiencia cuando estuvo en Gaza en esos momentos de guerra. Y lo mandaron allá a hacer algunas instalaciones en toda Latinoamérica. Tiene harta experiencia, también ha dado múltiples charlas en universidades, en gremios. El año pasado tuvimos el placer de verlo en Amitra Internacional, en Acapulco, si no me equivoco, en el mes de octubre. Y bueno, hoy lo tenemos aquí como invitado especial, así que vamos a darle, después de este pequeño break, la bienvenida al ingeniero Carlos Franciscangeli. En 305 Broadcast estamos comprometidos con usted y hemos hecho importantes alianzas con empresas que le ayudarán a distribuir y a transmitir su contenido. Empresas como TVU Networks, Conrex, Timeline, Wheatstone y Avicast. Además de las más de 150 marcas que contamos para hacer de su estación la número 1 en tecnología en toda Latinoamérica. Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. En la parte superior izquierda, vamos a tener disponibles 8 entradas de video que pueden ser del tipo SDI o HDMI, ingresando por cualquiera de las placas compatibles NDI, cámaras USB, cámara IP y streaming, utilizando el protocolo RTSP. También contaremos con previos de DDR, llamados AV Player 1 y 2, los cuales nos van a permitir reproducir cualquier contenido del tipo video y audio. También contamos con período de grabación y un reloj para referencia horaria. El contenido del mixer lo vamos a encontrar en la pestaña Main Mixer, donde disponemos de una botonera para switchear entre las diferentes entradas de video y los players, además de los controladores para switcheos por corte y fade, donde en este último podemos agregar transiciones. También tendremos un controlador de efectos que nos da la posibilidad de enviar a cualquiera de las fuentes de video como PIP al aire o utilizarlas como chroma key. Además disponemos de mixer de audio, control de cámaras PTZ, las cuales vamos a poder controlar desde el área de mando del sistema o desde un joystick compatible con Windows, donde también podemos guardar puntos de interés mediante presets. En la pestaña Macros vamos a poder grabar diferentes acciones del mixer para luego ejecutarlas a todas mediante un shortcut, el cual puede ser accionado desde el sistema, una aplicación externa mediante nuestra API, o inclusive desde cualquier consola mediante la señal de talent de alguno de esos canales. En este caso, estamos activando el Input 1 más el DSK. En el apartado Red, tenemos la posibilidad de capturar cualquiera de las entradas del sistema, además del previo y program, pudiendo cambiar de fuentes en cualquier momento durante la grabación. A la derecha vamos a tener el área de previo y program, donde también vamos a encontrar la función para habilitar el streaming, el cual puede ser enviado a YouTube, Facebook o cualquier servicio que acepte RTMP. Por otro lado, contaremos también con 6 DSK, los cuales admiten como capas imágenes en múltiples formatos, videos con canal de alfa, múltiples textos tanto fijos como variables y con diferentes movimientos como crawl y roll, donde 4 serán templates gráficos y los 2 restantes serán uno para logo y otro para hora, temperatura, humedad o cronómetro, o la posibilidad también de manejar scores para eventos deportivos. Lo actual de Hoy en Broadcast.
Bien, y seguimos con el programa con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Carlos Franciscangeli. Carlos, buenos días, ¿estás por ahí? Gusto verlo y escucharlo. Excelente, bienvenido, Carlos. Qué bueno, veo que estás muy listo, veo que tienes ya en el background, vienes ahí en la carta de Smith, ¿no? Afirmativo. Espectacular, espectacular. Bueno, yo había dado un pequeño intro ya de tu persona, pero bueno, siempre es bueno corroborar. Carlos Franciscangeli es un ingeniero muy conocido, muy reconocido en la industria. Y hoy nos va a dar una cátedra. Hoy yo creo que yo no voy a ser el que va a entrevistarlo, sino que él me va a dar a mí y a toda nuestra audiencia una lección de las cosas básicas que tiene que aprender un ingeniero en nuestra industria del broadcasting. Carlos, tengo entendido que por lo que habíamos conversado, nos vas a hablar un poco de qué son los decibelios, de cómo manejar bien la carta de Smith, y cómo dimisificar las ondas estacionarias, que ahí realmente voy a tener que pedirte que eso me lo expliques muy bien porque ni el título lo pude entender. Así que, okay. Adelante, Carlos, cuéntanos. Ok, entonces empezaremos por lo último, que es la parte, digamos, la más, para mí la más crítica y que en general se confunde. Toda la gente que trabaja en broadcast, en general con transmisores, todo esto, entonces entiende lo que son las ondas estacionarias, lo que dicen ellos, la reflejada, la potencia reflejada, etcétera. Pero yo te hablo de mito porque realmente creo que no se entiende bien ya la interpretación de esto. Sí. Y eso es lo más grave. Y esto no solo es grave, yo te diré que es gravísimo. Me explico. Usted tiene un transmisor y una antena. Entre los dos hay un cable o una línea de transmisión, lo que sea. ¿A qué sirve este cable o esta línea de transmisión? A transferir la energía del transmisor hacia la antena. Así es. Bueno, cuando tú transfieres energía, hay que entender que nada es gratis. Que siempre hay problemas. Así es. No solo las pérdidas. ¿Ya? Las pérdidas significa tú tienes 1000 watts a tu transmisor y te llega 900 watts a la antena. Pierde 10%. Ahora el 10% lo expresa en porcentaje, o dice 0,9, o lo expresa en decibelio, en este caso será un poco más que 0,5 dB, etc. Eso no importa la unidad. Pero esa es la pérdida. Pero yo lo que te estoy hablando no es de pérdida. Es más grave. Es decir, que hay unas condiciones para transferir eficientemente tu energía desde el transmisor hasta la antena o desde cualquier fuente hacia su carga. Así es. Y la condición básica, elemental y fundamental, mucha gente que nos escucha y que nos ve lo saben, es que las impedancias sean las mismas. Significa que si la impedancia de salida de tu transmisor es 50 ohm, tu cable tiene que ser 50 ohm y tu antena tiene que ser 50 ohm. Así es. Y en este caso, si tú tienes 1000 watts a tu transmisor, siempre perderás una parte en el cable, obviamente, te llegará a 900 watts, pero si tu antena tiene exactamente 50 ohm, bueno, tu antena empezará a irradiar 900 watts. Pero, ese es demasiado bello. La realidad no es esta. Es que tu antena no es exactamente 50 ohm. Entonces, si las impedancias no son las mismas, ¿qué pasa? Parte de la energía que sale de tu transmisor, que va a la antena, una parte regresa hacia el transmisor y del transmisor regresa y hace la lambada. Es el ROE. No, todavía. Okay. Esto se llama, estas ondas que van y regresan, se dicen estacionaria porque se queda en la línea. Okay. Y entonces, si tú transmites 1000 watts, llega a la antena con 900, tu antena no está perfectamente adaptada, hay una parte de la energía, por ejemplo 50 watts,
que te regresa, ¿ya? Que te regresa hacia el transmisor. Entonces, tú tenías 1000 watts y ahora tú irradias 850 watts, no 900 watts. Has perdido 50 watts más. Esta energía está en la línea y se mantiene en forma estacionaria. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Hay muchísima. Que tú, la gente por la cual tú transmites, en vez de tú aprovechar al máximo de la potencia del transmisor que tú tienes, bueno, como tú en vez tenías 1000 watts, has perdido ya 100 en la línea, tiene 900, ahora has perdido algo más por las estacionarias, tiene 850 watts, te recibe menos fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Tú reduces tu cobertura. Ahora, la cosa es mucho más complicada todavía. Estos 50 watts que bailan, que se queda en la línea, también genera pérdida. Carlos, una pregunta, entonces, te interrumpo un momentico. Tú cuando me dices que se pierden 100 watts en la línea, tú lo estás poniendo como un ejemplo, ¿no? Un poco exagerado, porque sí, no se pierde. En general, en muchas estaciones se pierde más inclusive. De verdad. Ojalá que todas las radios FM en América Latina perdiera solo 10% en la línea, ojalá. Pero bueno, ese es otro tema que podemos hablar. Pero tú tenías 1000 watts, ¿ok? Entonces te llega 900 porque tú pierdes 10% en la línea, 900. Tu antena no está perfectamente adaptada. Un ejemplo, se queda 50 watts en la línea. Entonces estos 50 watts que quedan en la línea, al ir y volver, también calienta el cable. Las pérdidas en electrónica casi siempre son reactivas, son resistivas, es decir, que se transmiten calor. Entonces, estos 50 watts también generan un poco más de calor y al final perderás 5 o 10 watts más. Conclusiones, tú de 1000 watts que tenía, te llega 900 a la antena. ¿Por qué? Por tu cable. La antena no está adaptada, te crea 50 watts de potencia reflejada y estos 50 watts te hace perder 10 watts más. Balance de 1000 te llega a 840. Así es. Ahora, ya, primera cosa, gravísimo, ya, entonces tu cobertura ha disminuido y la gente obviamente recibe menos fuerte. Claro. Y entonces, ¿por qué hablo de mito? Y este es el grave, porque la mayoría de los técnicos y los ingenieros evalúa una antena por la cantidad de onda estacionaria, lo que tú llamas el ROI, el TOS, el VSWR, el Red Plus, bueno, tiene 10 nombres. No importa. Y la dejan, cuando la dejan en cero reflejada, se dice que está la instalación perfecta, ¿o no es así? Y ese es el grave error. Ese es el problema, ahí está, ok. No es un problema. Es más grave que un problema. Es una mala concepción, es tener malos los conceptos y entonces al llevarlo a la práctica, pues obviamente no vas a tener el resultado. Entonces, que es fundamental tener un ROI, no de 0, es imposible, te voy a explicar por qué, tiene que ser de 1, porque es una relación. ROI significa relación de onda estacionaria. Te voy a explicar por qué no puede ser 0. 0, potencia reflejada. Pero 1 de ROI. Okay. Esto lo vamos a ver después. Okay. Pero el error, ¿dónde viene? Mira bien. Voy a tomar un caso muy sencillo. ¿Ves el lápiz? Mi lápiz así. Esa es la antena, ¿ya? Que está sobre la torre. Se ve un poco mal el lápiz por el tema del croma. No sé qué color. No sé qué color. Ok, ahora sí. Ajá. Esa es mi antena que está sobre la torre. Sí. Entonces, yo tengo mi transmisor, última generación, me ha costado $50,000, puro digital, mi cable increíble, gracias, todo lo máximo. Miro, potencia reflejada 0, digo, wow, mi antena increíble. Ahora, si por desgracia el instalador me instaló la antena así, inclinada, entonces apunto más hacia la luna. Sí. Yo miro mi reflejada hacia mi transmisor y ¿qué veo? 0 watts. Yo digo, wow, qué increíble mi antena. Puta, he hecho una compra maravillosa. Al final yo transmito por la luna. Claro. Nada por la gente y no tengo 0 estacionaria. Entonces la onda estacionaria, la reflejada y el return loss, llámalo como tú quieres, parámetro S, lo que tú quieres, ya no te muestra cómo irradia tu antena, te muestra solamente cómo transfiere
tu energía desde tu transmisor hasta tu antena. Claro. ¿Que es importante? Por supuesto que es importante, pero no solo es importante por el tema de eficiencia. Ahora para medir ese patrón vertical, ahora se están usando mucho los drones, ¿correcto? Porque antes medirlo era muy caro, se tenía que alquilar inclusive un helicóptero. Ahora entiendo que muchos ingenieros están implementando la utilización de drones para medir ese patrón vertical, ¿no? No, esto sí. Entonces los drones o helicóptero, que sea, es para medir el diagrama de radiación horizontal, vertical. Hay un tema de polarización también, hay un tema también de lóbulos, de nulos, hay un tema, bueno, la antena es algo muy complicada, claro. Pero lo importante, lo que te quiero explicar, de dónde viene el mito. No hablaremos ahora de antena, hablaremos justamente de estas ondas estacionarias que están en la línea. Y ahora te quiero explicar algo que tal vez algunas personas no la tienen claro. Cuando tú tienes onda estacionaria en tu línea, ¿ya? Entonces tiene un fenómeno que es un poco complicado. Es decir, tú tienes una onda directa que va hacia tu antena, pero y tiene una onda reflejada que regresa y que se mantiene en la línea. Entonces tú físicamente tienes dos ondas, pero tú no ves, si tú verías con un osciloscopio directamente, tú no ves las dos ondas. Estas dos ondas se mezclan. Entonces se mezclan, es como mezclar agua, tú le echas sal en el agua, tú ves agua transparente. Entonces tú no ves directamente la onda estacionaria, ves la combinación de los dos. Y entonces, ¿qué pasa? En tu línea hay sitios que tienen más tensiones, menos tensiones, más tensiones, menos tensiones, más tensiones, menos tensiones, etc. Entonces, como hay un máximo, hay un mínimo, si tú logras con un voltímetro medir el voltaje máximo sobre el voltaje mínimo, es tan sencillo como esto, lo divido uno por el otro, esto se llama VSWR, vale. La relación de voltaje de onda estacionaria. Ese es el original, es el histórico. Esto nació cuando se empezó la radiofrecuencia antes de la guerra. Entonces, bueno, pero obviamente tú no tienes un aparato que va a medir el voltaje, tendría que hacer un hueco en tu línea, perforarlo con un taladro en varios puntos, ir con un voltímetro ahí y medir todo esto. Pero yo sí tengo entendido que existen unos medidores que se ponen en la línea justamente para medir se ponen varias etapas. Exactamente, okay. Exactamente. Lo que viene, primero, vamos a llegar a esto. Okay. Entonces, lo que hay que entender es que en la línea ahora tiene la onda directa y la onda reflejada. Las dos se combinan, no es que tú las ves separadas, se combinan. ¿Cómo se combina? Crea unos máximos y unos mínimos. Significa que en tu línea hay más voltaje que a la salida del transmisor. Y hay puntos donde hay menos voltaje. Y entonces este exceso de voltaje que hay en la línea tiene varias consecuencias. Primero, anda a saber si tu línea está capaz de soportar no solo la potencia, pero este exceso de voltaje. Generalmente no es grave. ¿Ok? Bueno, pero el otro problema que hay, ahora esto es el fundamental que hay que entender. Exceso de voltaje que hay. Acuérdate, yo lo que le propongo a nuestra gente que nos miran es que hagan esto siempre, así, este movimiento así, para que lo que imagina lo que hay en la línea. Entonces, un ingeniero de broadcast, cuando ve una antena, ve un cable, tiene que hacer esto. ¿Sí? Si hay mucha estacionaria, la amplitud va a ser muy fuerte. Si no hay ninguna, va a ser plano. Si hay poquito, va a haber esto. ¿Ok? Entonces, este exceso de voltaje que hay ahora, cuando retorna al transmisor, y ahí está el problema. Que si, por ejemplo, tengo un transmisor de, no sé, de 100 watts, tengo aproximadamente 70 voltios a la salida. ¿Ok? Si no tengo ninguna estacionaria, tengo 70 voltios y va a mi antena. Cuando regreso, si tengo reflejada, ahora tengo 90 voltios.
Entonces, estos 90 voltios, cuando llegan a mi transistor de salida o a mi tubo de salida, tal vez no está, ¿cómo se llama?, diseñado para soportar este exceso de voltaje. Entonces, mi equipo está en peligro. Caso peor, imagínate que mi línea está completamente cortada por un delincuente que me va a cortar la línea, o por el viento se me desconectó. Se cayó un árbol, cualquier cosa que pase. Entonces toda mi energía va y ahora todo me regresa. Claro. Y entonces, ¿qué tengo? Entonces tengo exceso de onda estacionaria, inclusive llega a un máximo, a un 0, y llego a tener 2 veces el voltaje. Si tenía 100 watts sobre 50 ohm me daba 70 voltios, ahora tengo 140 voltios. Ahí es cuando por lo general los transmisores se protegen. Y ahí, si tú no lo proteges, se va a quemar. Claro, casi seguro. Claro. Y entonces, por esto que los transmisores es importante que tengan no solo protección, pero hay un sistema que se llama fallback, que cuando detecta cierto nivel de onda estacionaria, él disminuye la potencia que manda, para que lo que manda más lo que regresa, la suma de los dos, no lo puede dañar. No pasa cierto valor para no dañar el transmisor. Bueno, eso es el segundo problema. ¿Ya? Primero, la onda estacionaria, la potencia reflejada, te disminuye tu cobertura y tu fuerza de señal. 2, te genera un exceso de voltaje. Y cuidado, en caso que la línea se abre, hay tan voltaje que si tú lo dejas varios días, se te puede pinchar y perforar la línea. 3, tiene otro problema, que este exceso de voltaje que hay en la línea, ¿ya? Entonces a la salida del transmisor te va seguramente dañar parte del equipo si no está protegido. ¿Ok? Ahora, otro problema más. Esta línea con las estacionarias calienta más. ¿Ok? Es otro factor que hay que tomar en cuenta. Entonces, eso es bien importante, de siempre tratar, obviamente, de tener la menor cantidad de onda estacionaria en la línea, no por un tema de antena, por un tema de ser eficiente, de transmitir mi energía y de proteger mi equipo. Y proteger la línea misma. Y proteger la línea también, claro, que es una buena inversión. Claro. Mira, no sé si tú lo sabes, pero generalmente en el mundo del broadcast hay una regla. Dicen que un transmisor tiene que aguantar 10 años, una antena 20 años y la torre 40 años. Eso más o menos cuando se diseña una estación profesional de radio y televisión, son los criterios que se utilizan. Ahora, si tú vives al borde del mar, que hay mucha corrosión y todo esto, bueno, tal vez los parámetros varían, pero en general es esto. Entonces, una línea está hecho para aguantar 20 años. Claro, claro. ¿Okay? No, y muchas veces entonces, la línea, no solamente lo que vale la línea, es lo que vale transportar la línea, llevarla a la montaña. Muchas veces se tiene que llevar hasta en helicóptero. Es complicado, claro. Por supuesto, y es una excelente inversión. Un día, si tú quieres, hablaremos cómo se dimensiona, cómo se la dimensiona correctamente. Porque una cosa que funciona, otra cosa que funciona bien y otra cosa que funciona óptimamente. Muy bien. Carlos, vamos a ir un pequeño break y vamos a seguir con esta charla tan interesante que estás transmitiéndole a toda nuestra audiencia aquí en Hoy en Broadcast. Hacemos un pequeño break y seguimos con Carlos Francescangeli. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos, Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quiere incluir su canal en estas plataformas? Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. Los gráficos para cargar los diferentes DSK se generan desde el editor de CG, donde vamos a crear templates con textos fijos o variables, tanto en el crawl como en el roll, objetos de hora, temperatura y humedad, como así también timeline con scores, imágenes en múltiples formatos y videos con Alpha Channel, además de secuencia PNG y TGA. En este caso agregamos branding, logo, hora y temperatura. Agregamos también un template de textos fijos y un template con texto variable, el cual puede ser escrito manualmente desde la pestaña Data.
así como también texto invocado por la metadata de cualquier video que se esté reproduciendo, tanto en AV Player como en Playout, todos ellos controlados de manera independiente. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo alaire@hoyenbroadcast.com. Bien, seguimos con el ingeniero Carlos Francescangeli. Carlos, tengo entendido que estás en México por el número de teléfono de tu WhatsApp, ¿verdad? ¿Estás ahorita viviendo en México? Sí, vivo en Baja California, muy cerca de la frontera con los esclavos. Donde tienen todas las mansiones los artistas y eso. ¿Ya llegaste a ese grado de ingeniería, de ingeniero, Carlos, que estás viviendo con todos los millonarios artistas de Hollywood? No, yo vivo en Baja California. Yo vivo en Baja California, vale, en el desierto, muy cerca de la frontera con los Estados Unidos. Y entonces yo, digamos, tengo una ocupación, trabajo parte como consultor y trabajo actualmente por una gran empresa en Estados Unidos que venden antena. Yo voy por la supervisión de antena y justamente que hablas de helicóptero, todo eso son instalaciones que se hace con helicóptero. Las líneas no son ni coaxiales, son coaxiales, pero son líneas de 6, 8, 9 pulgadas de cobre, rígida. Son instalaciones multimillonarias, costosas. Entonces, y supongo que has tenido mucho trabajo ahorita con toda la implementación del RIPAC aquí en Estados Unidos, ¿correcto? Exactamente, es lo que estoy haciendo actualmente. Y la mitad del otro tiempo, doy cursos, formación y capacito a las personas que puedo. En fin, todo el trato de ayudar. Yo siempre tuve esta idea de colaborar, de ayudar a la gente que quiere. Tú has hecho muchas pláticas. Yo te he visto a ti en Amitra dando pláticas. De hecho, en cada convención que yo he ido, siempre veo como conferencista está Carlos Francescangeli, así que para nosotros es un honor tenerte aquí en este programa, Carlos. Carlos, tengo entendido, tú eres belga, pero te criaste en Bolivia, ¿verdad? No, yo soy belga, sí, y yo como no quiso hacer mi servicio militar, entonces me mandaron a ayudar supuestamente a países que los belgas dicen pobre. Entonces yo fui primero a Madagascar, a la clase a la universidad, un año, y después me mandaron a Bolivia. Me quedé un par de años ahí porque vivía ahí, pero no trabajabas ahí. Viajaba mucho en Brasil, y en la época trabajaba para TV Globo, instalando equipo. Muy bien. Bueno, seguimos que en materia, Carlos. ¿Quieres seguir hablando del tema de las ondas estacionarias? En verdad que la cámara es tuya. Yo creo que todos los ingenieros, veo que hay mucha gente conectada en este momento y están agradeciendo esta charla. Así que tú eres el maestro, Carlos. El micrófono es tuyo. Ok, ahora mira bien. Voy a responder a tu pregunta. Sí. Ahora, si yo quiero medir estas ondas estacionarias que hay en la línea, ¿ya? Acuérdense que el voltaje varía a lo largo de la línea. ¿Ok? Hay un máximo, mínimo. La diferencia de longitud que hay entre un máximo y un mínimo es un cuarto de onda. ¿Ok? Entonces, las ondas son mezcladas, no las puedo separar. Ahora, eso es bien importante entender. Si yo quiero ahora recuperar lo que es la onda directa y la onda reflejada, tengo en la línea, alguna parte, inserar un dispositivo que me va a separar la onda directa de la onda reflejada. Pero si no inserto este dispositivo, yo siempre tendré estas ondas mezcladas. Entonces, si yo pongo un dispositivo ahí, que se llama acoplador direccional, puente de impedancia, lo que usted quiere, entonces yo de este dispositivo puedo, de un lado, separar la potencia directa, la potencia reflejada, convertir estos voltajes RF en voltaje DC corriente continua, y entonces tendré un aparato que me medirá la potencia directa y el otro la potencia reflejada. Entonces podré tener los dos. Entonces, hay que bien entender que para yo leer la potencia directa o potencia reflejada,
Atención, potencia no es voltaje. Potencia es watt, voltaje es voltios. ¿Que hay una relación entre los dos? Sí, pero watt no son voltios. Entonces, un vatímetro es un voltímetro que se ha convertido en vatímetro, se ha cambiado la escala, la graduación, Claro. del voltio. Entonces, yo necesito poner un dispositivo, generalmente se lo pone a la salida del transmisor. Entonces, eso generalmente en los transmisores de FM, de televisión, lo que usamos en broadcast, casi siempre se llama acoplador direccional. Acoplador, ¿por qué? Acoplador porque yo prelevo una parte de la energía, muy poco, lo que en la línea, y direccional, ¿por qué? Porque una va hacia el transmisor y el otro regresa. Entonces, tengo que, en un puerto tendré lo que va y en el otro tendré lo que regresa. Tiene que haber esta direccionalidad. No la puedo mezclar. Al contrario, la tengo que separar. Y mejor es mi acoplador, mejor va a separar. Y entonces tiene esto como conclusión: los acopladores direccionales no son perfectos. Claro. ¿Por qué? Porque lo que mando hacia el transmisor, teóricamente, y mi acoplador tendría que ir solo donde va la potencia directa. Lo que hay que bien entender que los acopladores no son perfectos, tiene su limitante. Entonces, cuando yo mando la energía hacia la antena, ya tendría que en el dispositivo salir la potencia a lo que es directo, ya, y la reflejada venir en la puerta que es reflejada. Pero el problema ¿cuál es? Es que cuando mando directo, una parte obviamente va a la puerta directa, pero una pequeña parte va también en la reflejada, porque no, mi acoplador no puede separarlo perfectamente. Claro. Y esto lleva a una conclusión muy importante. Aunque tú no lo creas, Alonso, medir la potencia en radio es una de las mediciones menos precisas. Mira, por ejemplo, el vatímetro BIRT, el famoso, el modelo 43, que, sí, que usa todo el mundo, sí. Si tú miras sus especificaciones, porque lastimosamente poca gente la lee, te lo dice el manual, que cuando la aguja está a fondo de escala, significa donde es más preciso tu instrumento. Escúchame bien, Alonso, sí. se equivoca de 5%. Wow. A fondo de escala. Ahora imagínate cuando está al inicio, se equivocará de 6-7%. Entonces, cuando tú tienes un transmisor de 10.000 watts, 5%, ¿cuánto es? Sí, son 500 watts menos, ¿no? Claro. Entonces puede leer 9.500 hasta 10.500. Imagínate que mucha gente compra un transmisor de 10 y no lo está usando a full potencia. Cuando lo estés usando a 7 kilos, la variación es bastante. Entonces, medir la potencia en radiofrecuencia, bueno, no es que es demasiado complicado, pero hay que bien ponerse en la cabeza que no es una medición muy precisa. Hoy día, tú en el mercado consigues estos pequeños voltímetros, multitester chino, a $20, te mide el voltaje DC con una precisión de 0,5% por $20. Pero te compra un transmisor de $50.000, el vatímetro, a lo máximo, si estará calibrado, si logra tener 3% de error, wow, increíble. Tendrás un Rolls Royce. Increíble. Entonces, esto viene de los defectos de los acopladores direccionales. ¿Okay? Entonces, ahora entiende también que es muy fácil a un transmisor hacerle leer cualquier potencia. Yo un transmisor de 10.000 watts te lo puedo hacer marcar 40.000 watts. Peor hoy día con todo digital por software te lo hago marcar. Entonces es un tema realmente bien importante. Ahora, yo he hablado solo del tema de, entre comillas, de las ondas reflejadas. Todo esto. Ahora, si la teleaudiencia quiere un día que hablemos más en detalle, ya es muy fácil, no hace falta hacer mucha fórmula matemática, todo esto, con un poco de razonamiento y usando justamente el mapa, o sea, lo que tengo atrás mío, que se llama la carta de Smith. Háblanos un poco de la carta de Smith. Esto es muy interesante, Carlos, porque los ingenieros demandan este tipo de programas y lo bueno es que esto va a quedar en las redes, no solamente lo van a poder ver hoy, esto queda grabado en YouTube, queda grabado en Facebook y se puede volver a ver, y por mí encantado de tenerte de nuevo para seguir hablando. Yo creo que el tenerte aquí es un privilegio, y tú has dado muchas charlas en muchas universidades, en
gremios de ingeniería en la radiodifusión. Así que estés con nosotros es un gran placer. Háblanos un poquito de los decibelios. ¿Qué tenemos que cuidar en nuestro mantenimiento de una planta de radio, de televisión, y cómo usar estos términos correctamente? Bueno, eso también es otro gravísimo problema. Como tú dices, y a mí me ha tocado dar clases en muchas partes del mundo, ¿ya? Y con gente de Asia, de África, en fin, todo esto, y no solo latino o europeo. Y yo lo que veo hoy día es que, lastimosamente, la enseñanza en las universidades, en las escuelas, está muy mal hecha. Mucha gente saca su cartón y cree que porque tiene un cartón sabe. Entonces, no confunde una persona instruida con una persona inteligente. Yeah. No es porque tiene instruido que tiene un cartón que sabe. Yo conozco mucha gente que no tiene ningún título y que sabe muchísimo, e inclusive yo aprendí muchísimo de ellos. De la experiencia, de las instalaciones, del campo. No solo la experiencia, su manera de razonar y de entender. Y parte de la laguna que yo veo, porque cada vez que me toca explicar un equipo, todo esto, siempre, pero escúchame bien, siempre me enfrento a un problema. El maldito o el bondadoso decibelio. Es una herramienta maravillosa, pero mucha gente, si te digo, por ejemplo, la distorsión de mi consola, ya, en vez de expresarla en porcentaje, si te digo la distorsión es 0.00%, me dirá, puta, Carlos, qué increíble mi equipo. Ok, pero en muchos catálogos la distorsión te la expresa en dB. Entonces te digo, la distorsión es de menos 74 dB. ¿Y qué significa? Pero la mía es menos 80, claro, menos 80 es mejor que menos 74, pero ¿y qué más? Entonces ahí todo se bloquea. ¿Por qué? Porque no la sienten. El decibelio es una unidad increíble. Cuando una persona la sienten, no que la aplica, hay que sentirla. Déjame repetir eso aquí a los operadores, que siempre lo ponen hasta el rojo, donde ven después el amarillo, ahí es el sitio, ¿no? En la consola. Sí, pero eso es gravísimo porque, bueno, ahí como dicen los mexicanos, lo chinga todo. Ya está. Pero mira bien, entonces vamos a explicar primero, para entender el decibelio, hay que entender el origen. Okay. Cuando usted entiende el origen, la historia, tal vez va a entender por qué es tan fácil y tan increíble y importante usar el decibelio. No se usa el decibelio por decibelio. El electrónico es un flojo, el matemática es un flojo. No te va a decir 10 naranja y más 4 naranja y ¿cómo se llama? Y 14 naranja. Te va a decir 14N porque para él N es naranja. Entonces igual, las unidades lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, en electrónica tomamos, por ejemplo, una estación de radio que capta por satélite y retransmite. ¿Ok? Capta la señal de satélite. Mira, Alonso, la señal de satélite que te llega, el voltaje es tan débil, son nanovoltios. Nanovoltios significa 0,90 después voltios. Okay. Imagina. Bueno, cuando tú lo transmites, le vende un transmisor de 10.000 watts, a un de tus, ¿cómo se llama?, distinguido cliente, ya a la serie de transmisor tendrá centenas de voltios en la línea, tal vez miles de voltios. Ya, mira, yo he conocido en Marruecos, en Argelia, transmisor, y me ha tocado estar también ahí, de 2 megawatts. ¿Sabes lo que es esto? Wow. En onda media, 2.000 kilowatts. Wow. ¿Ya? Nada más entrar a la caseta se te paran los pelos. No, pero es monstruoso. Claro. Mira, el medidor de luz ahí gira como un ventilador, ¿me entiendes? Es tremendo. Bueno, entonces ahí son decenas de miles de voltios que salen en la línea. Ok, entonces en electrónica, en la misma estación, de un lado puedes tener, digamos, hasta 1000 voltios, significa 3,0 positivo antes de la coma. Y del otro lado, capta por satélite, tiene señales 9,0 después de la coma. Entonces tú tienes una variación entre el señal débil y el más fuerte de 12 ceros. Son cifras astronómicas. Sí. Tú no puedes con tu calculadora empezar a sumar todo, te volvería loco. No serías tú electrónico, serías astrónomo. Y es justamente un astrónomo que se llamaba Napier,
John Napier, un escocés, cuidado, la gente lo llama después Neper. Él tiene una consonancia matemática que mucho de tu audiencia se va a dar cuenta de dónde viene. ¿Él qué hizo? Él, un número muy grande, porque él nació en la época que Copérnico ya y había cambiado la astronomía, que se dio cuenta que la Tierra, ya el Sol, la Tierra giraba alrededor del Sol, etcétera. Entonces empezaron a calcular dónde se encontraban los planetas, entonces empezaron a manejar números enormes, con cálculo enorme, porque muchos números, muchos esto. ¿Y él qué hizo? Ya, un número muy grande le convirtió en un número muy pequeño. Por ejemplo, si pongo 1.000.000, yo puedo decir que 1.000.000 es 10 exponente 6, porque 1.000.000 es 10, 6 es 6 veces 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Bueno, igual, por ejemplo, 256 es 2 exponente 8, porque es 8 veces 2 por 2 por 2. Entonces, cualquier número lo puedes utilizar con una base y un exponente. Okay. Entonces, eso se vuelve mucho más fácil. Y esto se llama el logaritmo. ¿El logaritmo qué es? Es el número, el exponente, ¿ya? Que te da el resultado en función de la base. Por ejemplo, 1.000, ¿ya? Es 10 exponente 3. Entonces, el logaritmo en base 10, porque ya has puesto 10 exponente 3, igual 3. Es tan sencillo como esto. Entonces, me remontaste a tercer año de bachillerato. Bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, habría que hacer un día, tal vez un curso más específico, pero si usted ve la curva logarítmica, entonces los números grandes tienen una variación pequeña, y los números pequeños tienen una variación grande. Significa que yo sobre una misma escala, sobre una misma regla, si yo tendría una regla de esta, podría tener miles de voltios y nanovoltios, picovoltios. Entonces tendría una escala de 10, 15, 20 ceros. Y esto entonces se empezó a exprimir todas las unidades electrónicas, la ganancia, las pérdidas, todo en decibelio. ¿Por qué? Porque también... Para reducir los ceros. Para tener sobre la misma escala señales grandes y señales pequeños. Imagínate, yo tengo un voltímetro que mide 220 voltios. Ahora, como yo en mi voltímetro ahí voy a leer 1 milivoltio, la aguja ni la veo mover. Claro. Ahora imagina si quiero leer 1 microvoltio, ni con un microscopio vería mi aguja mover. Claro. Ahora un nanovoltio, olvídate, ni con un microscopio electrónico lo vería. Entonces, convirtiendo todos estos números, usando la función logarítmica, cuidado, no es lo mismo, dB no es veces. Yo si tengo 100 watts, tengo un amplificador, me entra 1 watt y me sale 100 watts, ¿qué le digo? Digo que mi ganancia es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Es 100 watts sobre 1 watt. Los watts se eliminan, la ganancia es 100. Carlos, esto que acabas de mencionar es una confusión que siempre está en el ambiente. Cuando tenemos una antena, vamos a suponer, por lo general, si uno ve las especificaciones de una antena y uno agarra 2 bays, en 2 bays te dice que la ganancia es 0 dB. Y cuando tienes 4 bays te dice que es 2.3 dB, y cuando tienes 6 bays te dice que es 3.2 dB. Pero también la gente le llama a esto que son veces. Pues sí, puede expresar en decimal, en veces, okay, o lo transforma todo con la función logarítmica. Eso se volvería velios, no decibelio, velios. Okay. ¿Ya? Si el velio lo divido por 10, 1 sobre 10 en latín se dice deci, 1 sobre 1000 se dice mili, 1 sobre 1.000.000 se dice un micro, vale. 1 sobre 10 deci. Entonces, un decibelio es un velio dividido entre 10. Vale. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque entonces toda mi escala ahora, esta amplitud enorme de valores que tengo, la reduzco a número que está entre 1, 100, 120. Entonces tú con tu cabeza en la escuela primaria has aprendido las tablas de multiplicación,
Entonces es fácil, si te digo 4 veces 20 dB, son 80 dB. Si te digo 77 dB menos 15 dB, son 62. No hace ni falta tomar la calculadora. El tiempo que tú prendes la calculadora, con tu mente has dado la solución. Claro, claro. Muy Y bien. esa es la ventaja. Entonces tú manejas un número enorme, número muy pequeño, y solo con tu cabeza, sabiendo calcular, restar, sumar, dividir entre 0 y 100 o 120, manipula todos esos números. Excelente, excelente explicación. Esa es la ventaja, esa es la utilidad de los dB. Ahora, el caso de las antenas es bien fácil, porque cada vez que tú doblas la potencia, si tú hablas de decibel de potencia, atención, porque mira, Alonso, habría que hacer un curso, porque hay muchas confusiones. Entonces hay una regla bien simple. Cada vez que tú doblas la potencia, aumenta 3 dB. Entonces, si tú tienes un dipolo, y tú tomas la referencia de potencia como el dipolo, por eso se dice dBd, Correcto. la pequeña d, porque la referencia es mi dipolo. ¿Ok? Si le pongo 2 dipolos, y si están espaciados en forma correcta, ¿ya? Entonces lograría tener el doble de potencia al aire. Entonces sería más 3 dB. Así Si es. le pongo 4, tendría de los 2, ahora multiplico por 2, tendría 6 dB. Es teórico, porque depende de la separación. Porque si pongo menos separación, pierdo, no sumo tan bien, pero, ¿cómo se llama? Tengo menos lóbulos abajo. Si pongo una separación que me da la mayor ganancia, fantástica. Que es cuando lo entonces pones a un tengo cuarto de onda, ¿correcto? No, escúchame, esto no hay reglas así tan sencillo. Hay curva, hay programa de computación, todo esto. Eso también, si tú quieres, un día lo Ok, podemos mucho gusto. lo podemos explicar. Básicamente no se trata de llegar casi a una longitud de onda. ¿Por qué? Porque cuando tiene una longitud de onda, tiene una señal que es muy fuerte hacia abajo. Entonces esto te puede chicharronear el cuidador que está ahí abajo ¿cómo se llama? De tu planta de transmisión. Hay demasiada potencia ahí abajo. Y ahora en muchos países del mundo viene la Organización Mundial de la Salud, todo esto, y te exigen que alrededor de tu planta todo eso no tenga un exceso de radiación de tanto. Entonces tú tienes que modificar algunas cosas en tus antenas, no para eliminar, para reducir esto, y también para los vecinos. Entonces, bueno, ese es un tema aparte, pero se utiliza los dB. Cuando tú sabes bien utilizar los dB, es fantástico. No necesitan ni calculadora, nada. Todo se hace en 3 patadas. Y esa es la ventaja. Pero no hay que estudiarlo, hay que sentirlos. Claro. Entonces, para eso hay que hacer un curso, hay que hacer ejercicio, hay que nuestros amigos que nos escuchan entender la lógica, el razonamiento. Cuando tú has entendido el razonamiento, no te lo olvides. Claro. Yo te digo la fórmula, mañana te has olvidado, pero cuando has entendido el razonamiento, eso te queda toda la vida. Entonces, lo que sería interesante es explicar este razonamiento, mi experiencia, a otras personas, cada uno obviamente tiene un poco su receta, su manera de ver, no es así algo universal. Bueno, mis trucos, no mis trucos, mi manera de verlo la puedo expresar, tal vez hay otra persona que lo podrá explicar mejor, no lo sé, pero lo importante es esto. Y entonces lo que pasa es que en toda esta gente que estudia en las universidades todo esto, le machuca el dB sin saber lo que es. Entiendo. El dB es Espíritu Santo. Todo sabe que existe y nadie lo ve y nadie lo entiende. Hay que entenderlo. Carlos, excelente. Gracias por esa explicación. Vamos a un pequeño break y seguimos para que por favor nos expliques un poco más sobre la carta de Smith, cómo interpretarla y cómo debemos llevarla a la práctica. Vamos a hacer un pequeño break y ya seguimos con Carlos Francis Cañari. Eres realtor, abogado, motivador o influencer y además quieres darle un contenido de alto nivel, más profesional a todas tus redes sociales. Únete a nosotros. Te ofrecemos todas las facilidades para que puedas hacer tu propio show desde nuestros estudios o desde la comodidad de tu casa. El mundo está lleno de gente que necesita conectar contigo. Sé protagonista. Aquí te decimos cómo. 305 Broadcast Media Center. Soluciones en comunicación.
El Playout agrega al mixer la posibilidad de automatizar la emisión del contenido, sea audio o video, a través de los bloques de horarios. Contamos con Playout que trabajan separados o en conjunto para la emisión comerciales en Playout A y contenido en Playout B. Vamos a poder también generar randoms a través de las categorías con solo agregar e indicar el tiempo a cubrir. También contamos con un panel de Instant Player para reproducir rápidamente. Además, eventos programables, ejecución de macros definidos por el usuario y funciones especiales dependiendo del tipo de contenido. Si quieres participar en nuestro próximo show, ¿tienes alguna propuesta de tema a tratar? ¿Quieres compartir alguna experiencia? Envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo alaire@hoyenbroadcast.com. Muy bien, seguimos aquí en Hoy en Broadcast con el ingeniero Carlos Franciscangeli. Carlos, muchas gracias por esta explicación. La verdad es que esto enriquece la industria y justamente de eso se trata este programa. Ya que no todos, ya nadie tuvo la oportunidad de ir a shows y los próximos meses no vamos a poder vernos en convenciones como lo hacíamos en años anteriores, que siempre nos veíamos ahorita en agosto en Amitra, después en la Caper. Yo creo que este año todos estos shows se van postergando. Pero bueno, gracias a la tecnología tenemos esta forma de acercamiento y podemos llegar a más personas y tus conocimientos son realmente de mucho valor para nuestra industria, así que una vez más agradecido que estés aquí en este programa y esperamos volverte a tener próximamente para que sigas dándonos un poco más de tu experiencia. Me gustaría hacer un día un programa contigo para que nos hables de la práctica de tantos problemas que te has enfrentado en países donde has visto situaciones críticas de instalaciones y has tenido que llegar ahí más o menos con una varita mágica a poner todo en orden, ¿no? Carlos, para seguir con el programa, háblanos un poco de la carta de Smith. ¿Por qué es tan importante tener estos conceptos muy claros y llevarlos a la práctica? Bueno, gracias, Alonso. Mira, lo que le quiero explicar es el siguiente. Cuando tú te enfrentas a problemas técnicos de ingeniería, de radiofrecuencias, ¿ya? Tiene básicamente dos vías. O te lo enfoca con fórmulas matemáticas, con libros, con teoría, con todo esto. Y esto obviamente es muy valioso, es muy importante. Pero cuando tú estudias, cuando terminas tus estudios, te has olvidado el 80% de lo que has estudiado. Entonces, y si después de 20 años te toca un problema, te cuesta leer un libro, abrirlo, ya no entiendes más, te has olvidado de muchas cosas. Y entonces, al final, todas estas fórmulas, todas esas teorías, todo esto, que ya en general han sido mal enseñadas, por lo general, ¿ya? Peor, las antenas, esto sí es la materia que toda la gente que estudia electrónica odian. ¿Por qué? Porque es difícil entender que de un pedazo de fierro sale en onda, que tú puedes captar la televisión. Entonces es medio abstracto, se explica con matemática muy pesada, para locos, gente que pierde su cabello, ¿entiendes? Entonces, es un tema, bueno, a mí me gusta, soy apasionado de esto, pero no todo entiendo que son locos de todo esto. Hoy día los ingenieros prefieren estar con su laptop y su computadora y arreglar las cosas así. O con su corbata en la oficina. No, o también es todo esto, pero yo lo entiendo, la tecnología avanzada, todo esto. Claro. Pero la radioelectricidad no ha cambiado. Con tu computadora, con tu dirección IP o todo lo que tú quieres, no ha cambiado. Y entonces hay dos formas de enfocar el problema. Hay una forma matemática, teórica, científica, exacta, ¿ok? Que es la vía matemática, libro, software, simulación, todo esto. Y hay otra forma, lo que está atrás mío, ¿ya? Es la carta de Smith, que es una herramienta. Mira, el tipo que ha inventado eso se llamaba Smith. Yo no entiendo por qué no le han dado premio Nobel, porque esto se ha inventado antes de la Segunda Guerra Mundial, en el año 38, 36, y hasta el día de hoy se utiliza, y se utiliza en los aparatos más caros que hay en el mundo. El aparato de medición más caro que hay hoy día en el mundo es los analizadores de redes, y utilizan exclusivamente esto. Entonces, es una forma ya de mostrarte gráficamente
y sencillamente, ¿ya? Todo lo que pasa generalmente en una línea de transmisión, en adaptamiento de impedancias, en fin, todo eso, tú puedes hacer, no sé, no te voy a decir miles de cosas, pero desde el transmisor hasta la antena. No, y muchas cosas tú puedes diseñar filtro con esto. Tú puedes adaptar las impedancias de las antenas, es infinito. Tú puedes ver las ondas estacionarias sobre la carta de Smith. Tú puedes convertir los coeficientes de reflexión, de transmisión, el ROI en return loss directamente, no hace falta ni calculadora, nada. Yo mira cómo pone tu lápiz en una parte de la carta, entonces tú entiendes realmente lo que pasa. Y no solo lo entiende, lo visualiza, y cuando tú manejas realmente muy bien la carta de Smith, has entendido muchísimas cosas sin necesidad de hacer tanto bla, bla, bla. Antes de comenzar el programa, yo le mandé aquí a los amigos de producción que pusieran aquí en el link de abajo. Vi 3 tutoriales en YouTube muy sencillos de cómo utilizar la carta de Smith, así que los que estén interesados aquí lo pueden ver en la parte inferior de la pantalla. Ahora, lo podemos hacer también en el futuro, lo podemos aplicar directamente a una antena de televisión, a una antena de radio, o cómo acoplar unos amplificadores, o cómo calcular unos atenuadores, e imaginarse miles de situaciones de fallas. ¿Qué pasa en la línea, por ejemplo, si uno me pincha la línea a tal punto de mi línea? O si me roba un pedazo de línea, ¿qué pasa en mi transmisor? ¿Qué voy a tener? ¿Cuánto voy a tener? Sin necesidad de tener libros, en fin, todo esto, con la carta aquí atrás, usted se va a dar cuenta exactamente, le va a empezar a sentir. Y entonces, y también lo más importante es que por fin, ¿ya?, la gente que trabaja en radio y televisión van a entender las bases de la electricidad. Un electrónico hoy día es un mal electricista. Electricista no es el tipo que arranca motor y que te ponga una luz y estás en la instalación eléctrica en tu casa. La electricidad, ¿ya?, son conceptos básicos. Y lastimosamente, hoy la formación de los electrónicos, ¿ya?, es mal, digamos, no entiende bien la electricidad. Mira, te tomo un caso muy común, hasta muy sencillo. Cuando hay una toma de corriente, mira, toma de corriente, escúchame bien la palabra, toma de corriente en la pared. ¿Qué dice el ingeniero? A ver, chequea si hay corriente, y va con un voltímetro a medir voltio cuando hay corriente. Te imaginas, 5 años de estudio de ingeniería para confundir la corriente con la tensión. Pero escúchame, es increíble escuchar esto. Claro. Es increíble y común. No, y esto no es culpa de la gente que estudia, de los ingenieros, todo esto. Para mí la culpa son de los profesores que no han sabido enseñar. Entonces repite como papagayo, como todo lo que le dice, y repite. Entonces hay concepto de base. ¿Qué es una impedancia? ¿Por qué dicen reactancia? Carlos, me mencionaste el otro día que estábamos conversando por teléfono una anécdota que estabas en una universidad y justamente mencionaste esto, ¿no? Que el problema viene con los profesores y todos los estudiantes te aplaudieron, ¿no? Sí, pero no solo la universidad. Tú mira en la escuela primaria, los niños hoy día casi no saben sumar, casi no encuentra gente que sabe escribir correctamente la ortografía, si no tiene el corrector de Word. Entonces, es todo esto. Entonces el sistema hoy vuelve la gente, no sé si más estúpido, pero menos piensan y menos utiliza su cabeza para resolver esto. Y la carta de Smith le va a mostrar fácilmente lo que es la resistencia, la reactancia, las admitancias, en fin, todo esto. Y cómo puede jugar una con el otro tan sencillamente. Ya, por ejemplo, caso concreto. Ya, le pregunta a un ingeniero de radio y televisión y le dice, mira, en lugar de mi antena le pongo un capacitor. ¿Qué pasa? ¿Se quema el transmisor? Mi potencia, ¿qué va a leer? ¿Qué va esto? Mira, y te aseguro que 90% difícilmente van a poderte dar una respuesta exacta. Entonces, con la carta de Smith, en
y no te miento, tal vez 5 segundos ya tiene la respuesta directamente y lo ve, lo siente. Entonces, bueno, es un caso tal vez extremo, pero en general usted va a solucionar un montón de cosas. Y no solo lo va a solucionar porque es una herramienta, pero la va a entender, la va a empezar a sentir. Y por eso es tan maravilloso y tan importante. Ahora, obviamente, como tú dices, hay excelentes cursos por YouTube, ¿cómo se llama? En Internet, en otros sitios, todo esto, pero a veces es un poco abstracto porque uno ve ciertas cosas y no lo puede relacionar directamente con el trabajo que enfrenta cada día. Entonces, si la gente quiere, bueno, podemos tratar de manera muy sencilla, explicar, usarla correctamente, pero sí, lo más importante antes de entender la carta de Smith, ¿ya?, es entender la noción de impedancia. Y la impedancia, ¿sabe qué es? Es sencillo, es muy sencillo. Mira, y para la gente que habla español, inclusive es más sencillo. Impedancia viene de impedir. Es decir, impedir que cuando yo le pongo voltaje circula la corriente. Ahora la gente dice, pero la impedancia ya es una parte resistiva y una parte reactiva. Claro, uno resiste. Yo te quiero hacer algo, tú te pones así y resiste. ¿Ok? Pero hay otra parte, reacciono, reactancia. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a reaccionar si tú me provocas. Entonces, ¿dónde se provoca? Se provoca, por ejemplo, si tú le pones un capacitor que hace variar la tensión. Entonces, ahí el capacitor te va a frenar. Claro. Se va a oponer a la variación de tensión. Igual, si yo hago una variación de corriente y le pongo una bobina, la bobina ya me frena, ya reacciona, porque de la acción ha habido una reacción. De ahí viene la palabra reactancia. Si no hay variación, no hay reactancia. Entonces, para haber variación, tiene que haber corriente alterna, porque la tensión o el voltaje varía. Entonces, cada vez hay reacciones. Si es continua, la reactancia no sirve, no existe. Entonces, cuando tú empiezas a explicar esas cosas, que la gente empieza a sentirlo, entonces se vuelve realmente mucho más sencillo y van a poder manipular en forma increíble esto. Y ahora hay software inclusive, que no hace falta la hoja de papel con el compás y la reglita, y el papel transparente encima, todo esto. Con computadora lo manipula muy sencillamente y no solo hay que hacerlo como herramienta, hay que hacerlo para sentir realmente lo que es la radiofrecuencia. Igual, y entonces en electrónica vienes con estos números complejos. Dice, ¿para qué se ha inventado todo esto? Nosotros los ingenieros o los técnicos no somos matemáticos, nosotros no somos científicos. La ciencia la inventan los científicos, los matemáticos lo inventan ellos. Nosotros como herramienta sacamos algunas herramientas que ellos han inventado para aplicarlo. Entonces nosotros la matemática es una herramienta más que tenemos en nuestra maleta de herramientas. Tenemos destornilladores, tester, osciloscopio, generadores y la matemática. Y la carta de Smith. Espectacular. Carlos, mira, se nos está yendo el tiempo. Pero me gustaría primero hacerte una invitación nuevamente porque un día quisiera tener un programa contigo para que nos hables del procesamiento de audio, porque este es un tema que a todo ingeniero de la industria le apasiona y además es un tema que tiene muchas respuestas porque depende de la percepción de cada uno y a lo mejor no de la misma percepción del ingeniero, sino de la percepción del director o del dueño de la estación de radio. Y después existen muchos equipos que te pueden ayudar o no a mejorar la calidad de audio de la estación, así que te voy a extender la invitación otro día para que hagamos una charla como esta dedicada al procesamiento de audio. ¿Te parece? No hay ningún problema. En la medida de lo que yo sé y lo que puedo explicar y mi experiencia, si le puede ser útil, encantado. Con todo gusto. Encantado. Yo una vez te escuché en Amitra, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, estabas tocando este tema y me encantó esa charla que diste a toda la audiencia ese día. Bueno, ok, entonces si quiere que la repetimos, bueno, con todo
Esto lo haremos. Excelente. Bueno, Carlos, ingeniero Carlos Franciscañer, señores, muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Hasta la próxima vez, cuídate mucho, mantente en casa. Yo sé que estás saliendo a hacer muchas instalaciones, hazlo de manera segura y nos vemos la próxima vez con el favor de Dios. Hoy en Broadcast, avances tecnológicos, equipos que ofrece la industria de la radio, televisión y media streaming, entrevistas a personalidades, fabricantes, ingenieros de campo en las Américas y profesionales del medio, conducido por Alfonso López, reconocido proveedor de la industria del broadcast. Este programa es patrocinado por Wheatstone Corporation, transmisores Next y SWAT de 305 Broadcast y Avicast, el software ideal de Visual Radio. Hoy en Broadcast.